vivió 120 años. Hubieron 3 etapas marcadas de Moisés. ¿Cuáles son esas? 40 años, desde que nace, a los 40 años, él vive en Egipto. Vive en el palacio del rey de Egipto, cuidado o adoptado por la hija del rey de Egipto, que era llamado Faraón, ¿ya? Hasta los 40 años. Educado, heredero de toda parte de esa familia, fue integrado a esa familia. Y después tenemos, a los 40 años, hubo algo que él sabía. Ahí hay todo un misterio alrededor de eso. La visita que él hace a los hebreos, que eran esclavizados. Él hace una visita. Eso ustedes lo han leído en la Biblia. Él hace una visita. Y él reconoce algo. Nosotros en chileno decimos la sangre tira. ¿Sí? La sangre tira. Bueno, algo semejante le pasó a Moisés. Moisés fue, siendo que él ya vestía como egipcio, hablaba egipcio, él tenía autoridad egipcia. Sin embargo, había unos esclavos hebreos que algo le llamaba la atención a él. Hay una versión en la Biblia que también no es para ignorarla, hay que considerarla, es que la mamá le enseñó a él algo. Por ahí va la cosa. La mamá recibió algo que no sé cómo explicarlo, ahí hay todo un misterio alrededor de eso. De que la mamá le haya dicho a su hijo Moisés, que también ahí hay algo curioso. Por eso le digo, si podríamos estar toda la noche hablando de Moisés, de partida ese nombre no era el real de él. Ese nombre se lo puso la hija de Faraón. Sí, pues, ella lo llamó rescatado de las aguas. Moshe, rescatado de las aguas. Pero ese no era el nombre original de él. El nombre original de él fue el que le puso la mamá. Amram y Jocabed, los papás. Sí, pues, justamente, gracias, ministro. Bueno, cuando la hija del rey le buscó una nodriza, ¿no es cierto? Sí. Fue a la mamá, ¿no es cierto? Ahí hay otro misterio también. Ahí hay otro misterio. Yo siempre me preguntaba que cómo, acaso él sabía. Me había hecho esa pregunta, que era... Bueno, por lo que usted dice, hermano Jacob, nos demuestra que la vida de Moisés fue rodeada de ciertos hechos misteriosos. Era circuncidado Moisés. Hay muchas cosas misteriosas. ¿Ya? Ahora... Moisés, antes de Abraham, Moisés. ¿Sí? No, Moisés fue mucho posterior a Abraham, más de 400 años. Yeah. Sin embargo, la mamá y el papá de Moisés hicieron un rito, que era el rito del pacto, porque la señal del pacto de los hebreos, descendientes de Abraham, era la circuncisión. Si esa era la señal, ¿sí? Es como nosotros, por ejemplo, ¿por qué nosotros somos chilenos? ¿Por qué Juan Barría, Vladimir, Jacob somos chilenos? Porque nosotros tenemos identidad, tenemos lenguaje, tenemos una cédula de identidad, nosotros tenemos un lugar de nacimiento, tenemos padres chilenos, etcétera, etcétera. Somos chilenos. ¿Ya? Ya. Ahora llevémoslo al caso de Moisés. ¿Qué lo hacía él hebreo? ¿Qué lo hacía heredero del pacto? La circuncisión. La circuncisión. Y Moisés fue circuncidado, curiosamente. Por eso que esas son cositas que hay que ir descubriéndolas en el texto y vamos conociendo quién era Moisés. ¿Ya? Era hijo del pacto también. Ya. Entonces, sigamos para avanzar. No vamos a estar toda la noche con ese Deuteronomio, capítulo 6. Se lo voy a leer. Dice así, en el nombre del Señor. Deuteronomio 6.1 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos. Ojo con esas palabritas. Dice, mandamientos, esa es una cosa. Después, estatutos. Después, decretos. Todas esas palabritas significan algo en la legislación. Si hubiera un abogado esta noche entre nosotros, nos explicaría mucho mejor esas palabras. Porque esas son palabras legales. Es decir, lo que les acababa yo de explicar. La entrega de la Torá no fue solo religiosa. También fue civil. También fue moral. Por ejemplo, ¿qué leyes morales tenemos? No matarás. No robarás. Eso es una ley moral. Entonces, si nosotros eso no lo consideramos hoy día, nosotros creyentes, aunque no tenemos nada que ver con el Israel, con el cual Dios hizo un pacto,
Pero si nosotros eso lo ignoramos, nos está faltando, estamos cojeando. Estamos cojeando. Porque si no, nosotros diríamos, puedo matar, puedo robar, puedo levantar falsos testimonios. No, eso está en la palabra de Dios y eso se tiene que respetar. Entonces, claro, ahora, alguien va a decir, pastor, pero es que, entonces, ¿qué tenemos que respetar del Antiguo Testamento? Bueno, claramente la Biblia nos enseña leyes morales. Esas leyes estamos obligados todos a respetar. No las leyes religiosas, porque esas leyes tienen relación con el pueblo de Israel. Es de ellos. ¿Qué cosas de ellos? El templo, los sacrificios, las fiestas sagradas. Por eso que nosotros nos mandan guardando el sábado, porque es un mandamiento para el pueblo de Israel, no para nosotros los cristianos. ¿Sí? Por eso que hay que tener mucho cuidado cuando aparece una iglesia evangélica usando símbolos, hablando de cosas del Antiguo Testamento como incorporándolas a su culto. No podemos nosotros hacer eso. No debemos hacerlo. Porque el pueblo de Israel tiene una identidad nacional, una identidad legal, una identidad religiosa, una identidad profética propia de ellos. Nosotros tenemos otro argumento de fe. ¿Cuál es nuestro argumento de fe? El Evangelio. En nuestro Señor Jesucristo. Él es el fundador del cristianismo. Nosotros no seguimos a Moisés. Los judíos respetan a dos personas trascendentes para ellos. Primero, el fundador de la nación hebrea fue Abraham. Es como el padre de la patria de ellos. ¿Ya? Para nosotros Bernardo Gil, José Miguel Carrera, los héroes, los primeros padres de Chile. ¿Ya? Pero para ellos, Abraham es el fundador de la nación hebrea. Y el que fue el fundador del judaísmo como religión es Moisés. Ahí están los dos grandes hitos del pueblo de Israel. Y después aparecen los profetas. Miren lo que les voy a decir, inclusive voy a ser más claro todavía. Los profetas son más importantes que los reyes. Y no lo digo yo, lo dice el pueblo de Israel. Lo dice la palabra de Dios. Serían reyes, pero los más importantes en la relación entre Dios y el pueblo, en un momento dado, no fueron los reyes, sino los profetas. ¿Por qué los reyes no? Porque muchos de ellos no cumplieron lo que tenían que hacer. Muchos de ellos se apartaban de Dios. Muchos de ellos se alejaban de Dios, del Dios de Israel. Se alejaban de los mandamientos, de la Torá. Porque ellos tenían, mire, los reyes, Vladimir, tenían un secretario al lado y ese secretario del rey tenía que tenerle la Torá al ladito. Al ladito. Y el secretario del rey tenía la obligación de decirle, rey, esto es lo que tú tienes que cumplir. La Torá. Por eso, por ahí cuando aparece el rey Josías, que se había perdido un libro, tuvo una alegría en su corazón porque apareció algo que estaba perdido. Y que los reyes de Israel no les importaba la ley de Dios. Es peligroso. Por eso voy a leer nuevamente, aquí estaba leyéndole en Deuteronomio capítulo 6. ¿Ya? Aquí lo tengo. Deuteronomio capítulo 6 dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que tu Dios te manda. Y que enseñes, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros a tomarla, para que temáis a tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, hasta todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Es decir, Dios le propone a Israel una largura de días, largos años de vida a la nación del pueblo de Israel. ¿Debido a qué? A que ellos respetan la palabra de Dios. Oye pues Israel, dice, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. ¿Ya? Es una forma figurada de decir que esa tierra iba a tener hartos pastos donde iban a haber hartas vacas. Porque de la vaca sale la leche. Por eso dice leche y miel. ¿Y miel qué quiere decir? Que iban a haber abejitas. Pregúntele a una apícola